Medio de transporte, el programa vocero independiente del transporte nacional. Medio de transporte, el programa vocero independiente del transporte nacional. Hola, bienvenido. Este es Medio de Transporte Televisión, la plataforma informativa donde estaremos informando acerca del transporte, turismo, medio ambiente, educación y seguridad vial. Este es un momento propicio como para poder saludar primero a las personas que hoy en día nos están apoyando, como es el caso de Autobús Glasac, a Ítalo JK, igualmente también a Fermín, que es el corredor de seguros, así como también a Gildemaro, otra de las instituciones que nos siguen apoyando, JQ Medical, que son otro de los que hoy en día apuestan por este programa televisivo. Mi nombre es Mario Sánchez y voy a estar a cargo de este importante programa. Lo que hoy en día quiero empezar a señalar algunos puntos y algunas cosas que han sucedido a lo largo de toda esta semana. Nosotros intentamos hacer un resumen de lo que ha venido aconteciendo en el interín de este sector que hoy en día manejamos. Si bien es cierto, somos un medio especializado en transporte, queremos darle las mejores herramientas para que ustedes conozcan de cerca y tener acá a los actores, para que nos digan cuáles son su percepción respecto al sector que se viene moviendo en el mercado. Este es un programa independiente, objetivo, pero que habla con la verdad. Este programa no tiene mercenarios. Este programa está destinado para que los empresarios de transportes logren formar y hacer una sinergia entre ellos. Yo hoy día quiero saludar una feliz iniciativa que han tenido algunos empresarios que durante esta pandemia, que es lamentable, que se ha venido incrementando a través de estas últimas semanas, y esperemos y roguemos a Dios para que esto acá logre un fin. Y la verdad, lamentamos mucho porque este sector, que siendo el más golpeado y estando también en primera línea, no logra ahorita tener el apoyo de las autoridades competentes. No les echamos la culpa a las autoridades. Lo que sí queremos es que haya un compromiso real y sincero para que asuman su verdadero rol para el cual han sido elegidos. Porque los funcionarios son aves de paso y tienen que dejar algo que sirva para que este sector se siga manteniendo. Yo quiero hoy día dar un alcance de la feliz iniciativa que están tomando algunas empresas de transporte que en esta situación hacen lo posible por tratar de dar un bienestar a la población y sobre todo al sector que manejan ellos. Estamos hablando que en Lima Este, dos empresas se han juntado para hacer una sinergia, ¿no? Y lograr que algunos usuarios de su servicio se mantengan en pie, a pesar de que están transportando quizás hasta menos del 50% de lo establecido. Pero es buena esa iniciativa, donde la línea 50, igual la empresa de transporte Solidaridad, han logrado juntarse para que beneficien a los usuarios del servicio con una tarifa social en esta pandemia, y que sin que tengan subsidios, sin que tengan atención de las autoridades, sin que tengan la atención por parte de algunos de los sectores privados y públicos, pero lo están haciendo y eso es bueno. Están poniendo nueva flota, están migrando hacia un mejor modelo de servicio, pero con sus propios recursos. Ellos están logrando esta relación comercial en beneficio de la población de ese sector. Y esperamos que algunos otros empresarios también hagan lo mismo, porque están tratando de su sector, tratar de levantarlo, de ver una situación mucho más fácil y asequible. Creo que si lográramos que todos los empresarios del sector que están teniendo en contra todas las vicisitudes que a veces las normas no les son favorables, hoy en día lo están haciendo y se han seguido manteniendo a lo largo de estos años. Entonces este programa busca que juntar a los empresarios, busquen una relación comercial positiva, amena y acorde con la real situación que vivimos hoy día. Entonces creo firmemente y auguro que en algún momento esto se logre, pero no queremos que se haga un periodismo distinto y diferente, que busque otras alternativas, que busque otros mecanismos para lograr solamente ponerle salsa al asunto para luego buscar un beneficio personal. Y eso creo que no es así. El efecto justamente de un medio de comunicación es hacer lo que yo hoy en día vengo trastocando,
que es la sinergia entre uno y otro para lograr un transporte sostenible, un transporte limpio y ordenado, bajo un mecanismo distinto, bajo un sistema integrado de transporte, que es lo que queremos. Nosotros no somos franeleros de nadie, en absoluto. No nos interesa porque vivimos de nuestros propios recursos y hacemos esto porque nos encanta, porque hemos nacido para esto y nos identificamos como tal. Y lo único que queremos es el beneficio de los usuarios, de los empresarios del sector y que busquen justamente una real situación para la cual han sido elegidos estas autoridades. Entonces, tiene que haber ese mecanismo, pero también a la vez lamentamos que algunos gremios empresariales todavía no busquen o no encuentren esa hilación que en este momento lo hemos ido buscando, ese hilo que permita que cada uno de ellos logre juntarse para lograr un beneficio en común. Frente a eso ya tendremos más adelante a Samuel Aguilar Barrientos, un empresario exitoso, que también nos hablará sobre este tema. Pero después hacemos ese comentario después de esta pausa comercial. Adelante. Programa de Coaching Empresarial. Potencializa tu rol en temas de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Dirigido a personas y empresas que deseen empezar un proceso de transformación y crecimiento. Apoyándonos en herramientas de liderazgo, programación neurolingüística PNL. Ponente, Carlos Díaz. Coach ontológico profesional. Certificado con estándares internacionales con aval de la ICF. International Coach Federation. Especializado en responsabilidad social laboral en el rubro de transporte. Comunícate con nosotros al 936-016-347. Lo único que impide ser la mejor versión de ti mismo eres tú. Hola, ¿cómo están? Estamos de retorno nuevamente, pero ya en esta oportunidad, como lo habíamos anunciado, el sector de transporte urbano, sobre todo el sistema integrado de transporte, al cual nosotros apuntamos y hacemos una posibilidad para que esto se logre fomentar en el más breve plazo. Respecto a eso, hoy teníamos en la línea, como ya lo habíamos anunciado, a José Luis Díaz León, el gerente general de Lima Bus Internacional 1, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto saludarte. Igualmente, Mario, ten muy buenas tardes, al igual que tu radio escucha. Gracias, José Luis. Tenemos varios temas en agenda y que lo hemos venido estudiando a través de estos últimos meses respecto al tema del subsidio, porque el tema que hoy día me convoca a preguntarte es acerca de que nos digas, el sistema integrado de transporte está funcionando, pero está funcionando a medias, está funcionando regular, está funcionando gracias a los aportes del gobierno. ¿Cómo está funcionando? Porque nos preocupan varias cosas. Nos preocupa el tema empresarial, nos preocupa el tema del subsidio y nos preocupa también qué futuro le augura el sistema de transporte integrado que tiene. En este caso les toca a ustedes, que es el metropolitano. Correcto, Mario, te agradezco la pregunta y bueno, en realidad desde el mes de marzo del 2020 que empezó la situación de pandemia en el país, tuvimos los primeros 15 días de marzo trabajando, como se dice, muy por debajo de lo que era el promedio de buses que operaban cada día, debido a que al suspenderse las actividades económicas, esto motivó una baja demanda. Y al tener el metropolitano como parte de sus ingresos, para luego distribuirlo por los kilómetros que se recorren entre los operadores y los agentes que participan como Protransporte, Internet, el operador de recaudo también, que tiene una participación importante, los ingresos eran tan insuficientes que solicitó entonces que se aplicaran las cláusulas correspondientes del contrato para épocas de emergencia, cuando ocurrían causas de fuerza mayor, que el gobierno estableció en todo caso que sí correspondía hacerlo, en este caso a través de la Municipalidad de Lima, y se dio entonces la declaratoria de aplicación de las cláusulas correspondientes del contrato para que a pedido de la autoridad nosotros sigamos circulando,
pero cubiertos por una compensación que íbamos a recibir por parte del concedente, que en este momento está en la Municipalidad de Lima. Esto ha venido funcionando aquí hasta el mes de junio, en que ya, evidentemente, por temas de caja, el gobierno municipal tuvo que pedir el auxilio directo ya del gobierno nacional. Se hicieron negociaciones con el Ministerio de Economía, Transportes, y se ha llegado realmente a establecer una forma, vamos a decirlo así, de apoyar a la operación tanto del metropolitano como de los corredores complementarios. Funciona el mismo esquema en el cual los costos del servicio, únicamente los costos del servicio, son subvencionados en este caso por el Estado a través de un subsidio a la tarifa al usuario. Ya, pero tengo entendido de que hace poco también han destinado una partida para que equilibre justamente lo que ustedes habían estado presumiblemente dejando de percibir por los digamos, pasajeros transportados. En ese sentido, ¿por qué les asiste a usted esa misma partida y por qué no les asiste también a los corredores amarillo, rojo y todo lo demás? No, también tiene, Mario, por eso te decía yo que los corredores complementarios también reciben un subsidio directamente por parte del gobierno a través de la ATU. Por eso que el decreto incluso que ha sido publicado el día de ayer establece, ¿no?, una cantidad que es para el metropolitano y otra cantidad en soles que es para los corredores complementarios. Por ejemplo, para el metropolitano son 12.700.000 y para los corredores 7.600.000, con lo cual eso va a cubrir las necesidades que se presentan de recursos para el mes de diciembre, que ya fue operado, y para el mes de enero. Eso se hace una común suerte de liquidación mensual en la cual se expone claramente cuáles son los costos directos, razonables y adicionales en los cuales estamos incurriendo para la operación del servicio, que como todos sabemos lo programa además el propio concedente. En este caso los kilómetros que recorremos no es porque a nosotros se nos ocurre, porque a nosotros se nos antoja, sino porque corresponde a una programación semanal que realiza en este caso la Autoridad de Transporte Urbano, que es el concedente del contrato. Bueno, qué importante por ustedes, porque ojalá eso le tocara al sector privado para que al fin también los operadores logren de alguna u otra manera también percibir el subsidio que quizás tampoco no les ha llegado. Pero eso es otro tema que tradicional, Mario? Efectivamente, lógicamente, ¿no? Correcto, estamos totalmente de acuerdo que en este aspecto cualquier servicio, y en este caso el transporte urbano de pasajeros, está considerado como un servicio esencial, que no debería de suspenderse en esta época de pandemia. Por lo tanto, si yo como gobierno establezco los mecanismos para que un sector que tranquilamente podría resolver no salir a laborar, lo hace porque es un mandato del gobierno como servicio esencial, tiene que estar necesariamente compensado. Pero ahí hay que tener muy claro, Mario, una situación. Tanto el metropolitano como los corredores complementarios tienen contratos de concesión en los cuales tienen cláusulas que están establecidas en sus mecanismos. En el caso del transporte tradicional, al no tenerlo, porque es un servicio que se otorga mediante habilitaciones, ¿no?, de la autoridad competente, tiene que sentarse necesariamente sobre la mesa, tengo entendido que lo hicieron en su momento, a definir claramente cuál va a ser el subsidio no para un determinado momento, sino mientras dure esta situación de pandemia que para todos nosotros termina siendo una incertidumbre. Algunos dicen terminará en marzo, terminará en julio, será todo el 2021, es una cuestión de mucha incertidumbre, y por eso creo yo que correspondería también que el transporte tradicional se siente, ¿no?, realmente con sus técnicos, todo, a establecer cuáles son los parámetros de evaluación que se deberían tener para hacer de manera transparente en la recepción y el pedido del subsidio correspondiente. Sí, es puntual los puntos que tú estás haciendo recordar, y esto debería estar manejado por algunas instituciones de los operadores a fin de que logren algún acuerdo con la autoridad, porque hasta el momento quizás no hayan recibido mucho tiempo. A ver, ¿qué expectativas tenemos nosotros, José Luis, para este 2021, teniendo en cuenta las observancias de la pandemia, así como también las expectativas de pasajeros que tampoco no van a empezar a cubrir? Todo el tiempo va a ser lo mismo. O sea, si usted no levanta la mano para poder un subsidio, no lo va a hacer el gobierno. ¿Cuál será la garantía que puedan tener en este caso? Sí, como te repito, Mario, es muy lamentable la situación que a nivel nacional obviamente está atravesando el empresariado tradicional.
Nosotros en el caso tanto con los corredores como Metropolitano tenemos contratos de concesión y creemos en todo caso que ello nos permite tener un marco desde el punto de vista jurídico y económico que establece cuáles son las responsabilidades de cada uno de los participantes. Si nosotros tenemos que operar bajo una programación que nos exige el concedente, necesariamente el concedente tiene que corresponder a ello, equilibrando los costos. Ojo, Mario, que esto es muy importante, creo yo que se sepa. No es que a los operadores metropolitanos y los corredores le están dando el 100% del ingreso que supuestamente deberían de tener, ¿eh? Estamos llegando a alrededor del 70%, que son los costos netamente operativos que están siendo reconocidos en este caso por la autoridad, mediante, vuelvo a repetir, reportes y liquidaciones mensuales que se hacen de los gastos incurridos en cada mes. Bueno, sabemos también por otro lado... Lo que se viene, Mario, me comentabas acerca de qué perspectivas hay. Yo creo que las perspectivas que tenemos que tener presentes son dos fundamentales. La primera, el empresariado en general, llámese metropolitano, corredores y transporte tradicional, tenemos que tener muy claro que aquí en primer lugar hay que darle una prioridad de atención a todos los temas de prevención para la salud de nuestros colaboradores y de nuestros usuarios, con la finalidad de que el servicio se pueda prestar en unas garantías mínimas que le den, ¿no?, la tranquilidad tanto al usuario como a los operadores de que no puedan estar inmersos en estos temas de contagios. Es muy importante, creo yo, ello, el foco tiene que estar dirigido a ello, y como segundo punto, obviamente, buscar la manera de tener un equilibrio entre los ingresos y costos. Hoy día, al verse reducido enormemente los ingresos, hay que trabajar muy fuertemente desde el punto de vista administrativo, gerencial, lo que es nuestra estructura de costos. Eso lo hemos venido haciendo también nosotros a lo largo del 2020, o sea, fue una situación, como repito, de incertidumbre que nos generó, pero frente a una circunstancia adversa, frente a una probabilidad, vamos a decir, que inclusive las empresas puedan hasta quebrar, creo yo que el espíritu empresarial ahí tiene que salir al máximo potencial, estableciendo claramente que si no puedo manejar la variable de ingresos, tengo que enfocarme muy fuertemente en ver cómo optimizo y cómo reduzco los costos operacionales. Es evidente, José Luis, que todas las empresas tienen que reinventarse y buscar nuevas alternativas. Ahora, hay un tema que nos preocupa y me gustaría que seas claro en esto. Algunas empresas, en virtud de la ampliación que va a tener en este caso el Metropolitano, ahora con la nueva acuerdo que han tenido con la Municipalidad Metropolitana de Lima, algunas empresas que transitan por el sector donde ustedes van a llegar finalmente, que es a Chimpuocyo, ¿será posible que algunas empresas a los cuales en su momento el Metropolitano exigió de que salieran del carril porque le hacían competencia ilegal y virtud de repente a un acuerdo con Indecopi, estas empresas siguen operando en la ruta del Metropolitano, como el caso que era la Tupac Amaru? ¿Pasará lo mismo en este caso con algunas empresas que están en ese sector de Lima Norte? Bueno, yo evidentemente no tengo una bola de cristal como para saber qué es lo que va a pasar definitivamente en el futuro, pero lo que sí te puedo decir, Mario, con respecto al Metropolitano, es que esos 10.2 kilómetros que se van a dar por la avenida Metropolitana y Universitaria hasta Caraballo deben estar finalizados de 12 a 15 meses, vamos a ponerlo así, próximos a futuro, y eso es una realidad, eso sí o sí se va a dar, es parte además del cumplimiento que tiene el concedente con respecto al contrato de concesión. Y aparte de ello, ya la forma como se reestructure, vamos a decir así, ¿no?, los sistemas alimentadores, los sistemas de embarque y desembarque intermedio, porque no hay que olvidar que allá al pasar el sistema metropolitano, Mario, hasta Caraballo, la estación Naranjal pasa a ser lo que realmente debió ser desde un comienzo, una estación intermedia, no es una estación terminal porque su capacidad de infraestructura no le permite realmente acoger a la cantidad de usuarios que todos los días vemos, pues, que en circunstancias normales como sobrepasaban, ¿no?, la capacidad de poder estar en esa estación. Sin embargo, se va a convertir en una estación intermedia. Igual en la estación Los Incas también va a haber la posibilidad de hacer conexiones con alimentadores intermedios y luego ya en la estación Caraballo. Yo creo que le va a dar, vamos a decir así, mayor viabilidad y dinámica a la operación del propio sistema metropolitano, y tiene que haber definitivamente una reestructuración de las rutas alimentadoras y seguramente también de parte de las rutas del sistema tradicional. Mira, qué interesante, ¿no? Lo que se trata es de llegar a un acuerdo importante en la urgente necesidad de Lima Norte de requerir un servicio eficaz, eficiente y acorde con el medio ambiente también, porque eso es necesario.
Totalmente. Creo que la responsabilidad, por eso digo yo, desde el punto de vista empresarial, y saludo, ¿no?, realmente a muchos empresarios que haciendo esfuerzos enormes en los últimos años, incluso hasta han renovado su flota, pero lamentablemente creo que no hemos tenido un acompañamiento debido de parte, digamos, de las autoridades correspondientes, llámese Ministerio de Transporte, para establecer una política marco nacional, y de igual manera en su momento los municipios provinciales, que ha dado lugar que en el caso de Lima Callao ahora se constituya una sola autoridad, que esperemos también realmente se coloque a la altura de las circunstancias, porque ya no estamos para más ensayos y pruebas. Creo que hemos tenido, bueno, particularmente Mario, tú me conoces ya muchos años, estoy cumpliendo ya justamente en este 2021 ya 30 años que ingresé a la actividad de transporte, que yo soy una segunda generación porque mi padre justamente ha sido transportista, y esperamos también ya nosotros ahora pasar la posta a una tercera generación, donde evidentemente no podemos seguir con estos mismos idas y venidas de parte de las autoridades, en que siempre se anuncia, se habla de reformas, se habla de reestructuraciones, de todo ello, pero en la práctica lo que tenemos es que no se está haciendo lo que debería hacerse, y nos preocupa como empresarios, como repito, porque hay muchas inversiones, hay miles de millones de dólares que están en estos momentos en juego en el sector. Perfecto, José Luis, tus palabras finales, por favor, antes de la despedida. No, nada, Mario. Bueno, decir que a pesar de las circunstancias difíciles que podamos tener, siempre hay que ser optimistas, siempre hay que ser positivos, en el sentido de que vamos a salir de esta situación, hay que trabajar muy unido, hay que hacerlo además de una manera muy enfocada en el servicio, tanto a nuestros colaboradores como al usuario, para garantizar, como repito, que esta situación de pandemia, contagios, lamentables muertes, inclusive que estamos viendo en el país, no se produzcan mucho más de las que ya ha habido, porque tengo conocimiento que ha habido en el sector, sobre todo en el tradicional, en el metropolitano de Gracias por bus internacional, no tenemos hasta ahora ningún caso que lamentar, porque le estamos poniendo, repito yo, mucho, pero mucho empeño a los temas de prevención. Gracias, Mario, más bien por la oportunidad, y estamos acá abiertos a contestar, porque seguramente hay muchos temas más como los que podemos conversar, como los que he visto también ahí que te han estado cuestionando, algunos por el tema de esta entrevista. Decían que tú me estás dando la oportunidad de lavar la cara. Le quiero decir que estén tranquilos aquellos que están muy inquietos. El piso es parejo, no hay por qué ponerse intranquilos. Y habrá oportunidad de conversar de esto y muchos temas. Correcto. Gracias, José Luis. Bueno, estuvimos con José Luis Díaz León. Mucha razón tiene, y creo que es importante recordar que los empresarios de transportes tienen un espacio y requieren un espacio en este importante sector. Sobre todo, nosotros volvemos después de esta pausa comercial, volveremos con el empresario de transporte Samuel Aguilar Barrientos, que nos va a explicar sobre este y otros temas. Programa de coaching empresarial. Potencializa tu rol en temas de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Dirigido a personas y empresas que deseen empezar un proceso de transformación y crecimiento, apoyándonos en herramientas de liderazgo, programación neurolingüística PNL. Ponente, Carlos Díaz, coach ontológico profesional, certificado con estándares internacionales con aval de la ICF, International Coach Federation, especializado en responsabilidad social laboral en el rubro de transporte. Comunícate con nosotros al 936-016-347. Lo único que impide ser la mejor versión de ti mismo eres tú. Como ya lo habíamos anunciado desde un principio, estamos en el set de televisión de medio de transporte, un set donde justamente los empresarios de transporte vienen para compartir con nosotros las ideas, sus formalismos y ver también la experiencia que ellos tienen en el rubro del sector. Y para ello estamos con la presencia de nuestro amigo Samuel Aguilar Barrientos, un empresario que también decidido, ha hecho inversiones notables en el sector, es dirigente gremial también
De Cetracón, es un gremio que también está vigente, miembro de AEMOS, una organización empresarial que busca la estabilidad en el sector, así como también los recursos empresariales que se requiere. Samuel Aguilar Barrientos, gerente general de Transportes Nueva América. Es un gusto tenerte en el programa, Samuel. Gracias, Mario. Un saludo para todos los oyentes y que están viendo tu programa, que bueno, vuelve al panorama nuevamente para ver el problema del transporte, que es muy álgido, y que ojalá que las autoridades tengan, digamos, la sapiencia de solucionar este problema, ¿no? Sabemos, Samuel, que durante los años que yo te conozco y que hemos venido bregando durante estos 27 años que estamos en el mercado del sector, sobre todo con el periódico Medio de Transporte, hemos sabido y hemos conocido que durante todo este tiempo siempre has bateado contra las autoridades, no en contra de ellos, sino contra el sistema o la forma o los mecanismos que han usado para no lograr posicionar el sector de transporte urbano y valorar al empresario de transporte que, a pesar de esas vicisitudes, ha logrado un paso adelante en el sector. ¿Qué ha pasado? ¿Qué avisoras tú? ¿Qué es lo que ha sucedido y qué es lo que tenemos que corregir? Bueno, ya tú me conoces muchos años, yo estoy en el sector ya 35 años, ¿no? Ya me voy a jubilar. 35 años en el sector. He visto pasar muchas autoridades, pero que lamentablemente nunca ninguno de ellos ha tenido la posibilidad de hacer una verdadera planificación del sector, ¿no? No hubo una auténtica regulación del transporte, simplemente pasaron sin mérito alguno, ¿no? O sea, nuestro sector está así porque desgraciadamente no hay una intención en la autoridad de resolver el problema de transporte. Las autoridades simplemente hacen ciertos maquillajes, más han sido entes recaudadores, ¿no? Que nunca han tenido una visión de qué queremos con el transporte urbano, qué quiere la ciudad, cómo cambiar, nunca, o sea, nunca se han sentado con los operadores para poder transformar la ciudad. Siempre ellos dieron las normas, siempre ellos estaban, o sea, son los que hicieron los cambios, pero cambios mal hechos, porque nunca se sentaron. Nosotros los empresarios tenemos la mejor data. Ellos simplemente han hecho qué cosa, o sea, contratar consultorías que cuestan millones, ¿no? Que lógico que dentro de eso está su parte también de ellos, ¿no? Son intereses, la corrupción de por medio que se ha generado, ¿no? Y que el transporte nunca lo han visto como una solución. Veamos lo que ha pasado, por ejemplo, en Gamarra, ¿no? En Gamarra, toda la informalidad que existía, o que existe todavía, hacían cupos. Lógicamente. ¿Cierto? Claro. Y estando la autoridad ahí para resolver, nunca lo han hecho, porque vivían de eso. Es lo mismo en el sector transporte urbano. La informalidad es básicamente el recurso que ellos quieren para poder implementar más papeletas, más sanciones, más dinero para las arcas, y no se sabe ni a dónde van esas recaudaciones, ¿no? Entonces ellos no se preocupan por la solución del problema. Por eso tenemos, por ejemplo, que el conductor, nosotros siempre lo hemos dicho, es el aliado que era de las autoridades municipales, porque ellos jamás han tenido una sanción. La sanción siempre iba al propietario o a la empresa. Por eso es que cuando hay un accidente de tránsito, ¿qué vemos? 100.000, 150.000 soles de deuda de un conductor o de una unidad, porque nunca ellos le han hecho, digamos, efectiva esas multas al conductor. Siempre ha sido a las empresas. Por eso que su destino ha estado en el recaudo, pero no en solucionar el problema de transporte, ¿no? Por eso que estamos haciendo. Un tema esencial, Samuel, dada la experiencia que tú tienes, nosotros los que hemos tenido la oportunidad de salir fuera del país, hemos estado en Sudamérica, en Europa, en América también, hemos visto diferentes modelos de transporte de la ciudad y que esta ha cambiado en virtud a la decisión y la iniciativa de muchos de los operadores del servicio y le han cambiado la visión de ciudad. En este caso tú has tenido esa misma oportunidad. ¿Qué visión crees tú que deba ser necesaria para que logremos esta situación, más aún en épocas de pandemia? Mira, en principio deberíamos tener autoridades que conozcan el sector, que sepan
que la vivan. Porque tenemos autoridades que son de escritorio, autoridades que no conocen, pueden ser eruditos, teóricos, pero no conocen la realidad. Por eso que estamos así. Mira, sin ir muy lejos, cerquita, Medellín, tú creo que has sido, Sí, sí. ¿no? ¿Cómo transformaron el transporte en poco tiempo? Claro. En poco tiempo. Pero para ello, ¿qué tuvo que suceder? Su Autoridades que conocen, autoridades que se saben, involucraron con el tema. involucrados en el sector, y los transportistas, los transportadores, en un diálogo abierto, sincero, construyeron ese modelo, que es un modelo ejemplar, pero que aquí no lo quieren ni siquiera ver, ese modelo. Es absurdo a veces, ¿No? ¿no? ¿Por qué? Es incontestable. Porque hay intereses creados. Hoy estamos pensando solamente en licitaciones. Y se ha demostrado que las licitaciones no es una solución al No es problema. la panacea que habíamos pensado. No lo es. ¿Sí? Es un costo para el Estado. Ya lo escuché a José Luis Díaz. Todas las veces, subsidio, subsidio, subsidio. Mira nuestro sector. Un subsidio que nos ha dado en comparación al metropolitano, en comparación a los corredores complementarios, una miseria. Pero nuestro sector transporta casi el 80% de la demanda. Efectivamente. ¿Y cuánto de subsidio nos han dado? Una miseria. Y aún todavía ni siquiera terminan de pagar, ¿no? Entonces, no es la panacea. Eso a la larga le va a costar al Estado. Claro. Le va a costar al Estado. Por eso que nosotros planteamos soluciones bajo 6 estrategias que te los voy a dejar. Te lo dejo Ya. para que no sé, lo puedas divulgar. Sí, sí, sí. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo como grupo AEMUS, ¿no? Para la transformación del transporte. Porque el transporte no puede quedar como lo que está hasta ahora, un sistema afiliador, un sistema donde existe una competencia desleal, donde existe una informalidad terrible por culpa de las autoridades, porque jamás han diseñado el modelo de transporte, nunca han tenido la capacidad de regular, nunca han tenido la capacidad de solucionar los problemas del sector. Pero Samuel, ¿no crees tú que esto es obra y gracia también de la falta de cohesión, falta de unidad entre las propias organizaciones empresariales, en las cuales ha tenido como detonante esta situación, donde de repente la autoridad no ha tenido eso porque no ha tenido la presión justamente de la urgente necesidad que los empresarios hoy en día requieren? Sí, la seguridad, la garantía jurídica para lograr seguir con este proceso de inversiones como lo han hecho en otros países y se ha demostrado. Claro, lamentablemente, Mario, mira, nuestro sector adolece de un problema grave y es endémico. Nuestros dirigentes, ¿no? No hay, o sea, cada uno busca sus propios intereses. Cada uno quiere ser cabeza de león, como se dice, ¿ya? Cada uno busca su comodidad con la autoridad. Mira, para poder buscar este tema del subsidio nos hemos unido 5 gremios. Pero lamentablemente cuando se empezó a tocar el tema de la autoridad, empezaron a retirarse cada uno porque cada uno ya estaba recibiendo su prebenda, ¿no? A veces Entonces, es grave. A veces bajo ese esquema no podemos explicar ese es tema. imposible. Yo planteo incluso, estoy planteando, a ellos me han llamado para nuevamente reunirnos, pero ¿qué les he dicho? Yo no me reúno con ustedes si que no hay una plataforma donde nosotros todos nos comprometemos y suscribimos un documento donde vamos a cumplir todos, ¿no? Y por decisión mayoritaria, las que se aprueban, vamos a tener que acogernos a esas decisiones. Pero no, pues, antes nos reunimos hoy, nos reunimos mañana, hacemos Zoom, vamos a pedir esto a la autoridad y después como no te conviene a ti, no, a mí no me conviene, me retiro, me voy, chao. Eso no es así. Así jamás vamos a hacer. Debe haber un compromiso más claro, más contundente. Así es. Pero en la experiencia de tantos años que hemos venido hablando de esto, Samuel, casi todo esto ha caído en saco roto y es lamentable. O esperamos que una nueva generación de repente de empresarios así que como tengan dijo ideas José positivas, Luis Díaz, ¿no es cierto? Que ya nos ayude. Yo, por ejemplo, yo casi ya no participo mucho, ¿no? Más estoy dedicado a mi empresa. En el grupo AEMUS no es un gremio AEMUS,
es una organización empresarial, ¿no? Es un holding empresarial que estamos viendo, por ejemplo, ya desarrollos de cómo hacer, digamos, negocios, cómo mejorar el servicio de transporte, ¿no? Vamos a implementar el sistema de cobros electrónicos, o sea, Sí. más hacia una transformación del sector, ¿no? Pero ya no estamos viendo el tema de repente de unirnos por unirnos, ¿no? ¿Tú crees que dentro de este escenario, Samuel, crees que las empresas de transportes, y en virtud de la situación que están pasando muchas empresas, crees tú que se logre algún tema concreto, tangible y real en los próximos meses? Porque necesitamos normas o dispositivos y acciones inmediatas frente a esta situación, frente a esta pandemia. Porque yo no creo que tu empresa esté percibiendo lo mismo que lo percibí hace muchos años. Ha habido un desgaste completo. Frente a eso, no como organización, sino como empresa, ¿qué es lo que está haciendo y qué es lo que exigiría en todo caso? Bueno, nosotros como empresa lo que estamos haciendo es evaluación de nuestras estructuras de costos y estamos reduciendo algunos costos, ¿no? Algunos costos fijos, y estamos tratando de manejar más costos variables, que nos va a permitir de repente salir de esta situación caótica, que no tenemos apoyo ni siquiera el sector financiero. Estamos en un problema grave, pero eso depende mucho de la habilidad empresarial para poder ver, o sea, trabajar desde un punto de vista más financiero. O sea, cómo estoy y qué debo hacer, ¿no? Para eso debo conocerme yo como empresa, y para ello debo tener bien planificado mi estructura de costos. Mira, qué interesante, hablas de la pérdida de la rentabilidad económica, hablan de la desconfianza que hay, pero que a la vez requieren integrar a los usuarios. Y ya tú lo acabas de escuchar, Samuel, hace poco 2 empresarios de transporte que tú los conoces, son empresarios exitosos, como el caso de la línea 50, ¿ya? Donde ha hecho una sinergia con Félix Matos Cama en el sector de Lima Este para lograr de repente servir a los usuarios con una tarifa social, pero logrando no perder la esencia del servicio, que es totalmente de repente lo que tú haces en Lima Norte. ¿Cuántas rutas tiene Nueva América y cuántas unidades de transporte maneja? Bueno, actualmente nosotros estamos trabajando eficientemente con 2 rutas, ¿no? Y las cuales tenemos un promedio más o menos de 150 unidades en las 2 rutas, ¿no? Prestamos servicio del cono norte hacia San Juan de Miraflores y del cono norte Caraballo hacia el Callao. Dentro de las cuales también nosotros tenemos tarifas sociales, ¿no? O sea, nuestras tarifas permanecen igual, no hemos elevado. Lo que sí puedo decirles es que mientras nosotros como empresarios estamos poniendo todo el esfuerzo, estamos en la primera línea de batalla, ¿no? Miren, fíjense que la autoridad no hace nada por eso. Incluso el tema de la limpieza, ¿no? Nos la han cargado a nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los que estamos pagando. O sea, el Estado, ¿Cómo así? ¿Acaso la autoridad... Los 50 millones que le dieron no les han regresado, porque ellos, bueno, pues es un negociado, ¿no? Es un negociado, porque yo te puedo dar a ti una concesión, pero me vas a sacar costos altísimos, ¿no es cierto? Y eso terminó pues en poco tiempo, ¿no? Porque cuando ellos debieron de haber dado asignado eso a cada empresa, y mi función como autoridad debió haber sido muy bien fiscalizar, ¿no? Pero no lo han hecho. Han preferido costos altísimos. Para nosotros, por ejemplo, significa un promedio aproximadamente casi de 7 soles por bus. Caramba. Ellos han pagado un promedio de 20 a 25 soles por bus. Un tema que obviamente debe estar en un proceso de investigación para ver hasta dónde, en qué momento se determina. Dime, y con el tema referido al tema de papeletas, al tema de esto, ¿no vaya a ser que de repente en algún proceso de probable licitación, entre comillas, lo que de repente ya se vienen voceando, puede hacer que de repente les exijan a ustedes el pago integral de estas papeletas que en algún momento fueron consideradas papeletas mal impuestas? No, pero estaría mal, porque eso sería un problema más que todo ya de no permitir, o sea, eso está penado por el INDICOPI mismo, ¿no? Porque eso sería una barrera burocrática, ¿no? Te estarían condicionando. Claro, te está condicionando para el acceso al mercado, que no debería ser así. Ahora, es más, las papeletas, y eso hemos estado discutiendo con el ATU, yo no sé de dónde saca el ATU la información, tan mal informados.
Ellos nos decían que las papeletas N56 solamente representaban el 6%. Y nosotros lo hemos dicho, muéstranos. Nunca nos han mostrado. La N56, y tú puedes preguntar a cualquier empresa de transporte en Lima, ¿no? Representa entre el 60 al 70% de las papeletas impuestas. ¿Y qué es la N56? Las papeletas no identificadas, las papeletas fantasmas, la papeleta que el inspector te la coloca, simplemente tu placa y te puso ahí en la papeleta, no se identificó, ¿no? Y esa papeleta cuesta 4.000 a 4.200, 4.600, ¿no? Y eso ha inflado de tal manera que ahora las empresas tenemos deudas de billones. Claro, una carga enorme que no deja si me quitan ese 70% que significa, digamos, la N56, las deudas son bajísimas. Caramba. Por otro lado, ¿qué perspectiva tiene Nueva América para los próximos meses? De repente alguna alianza estratégica, alianza comercial, de repente con alguna de las empresas de tu sector, porque en tu sector, que es Lima Norte, hay grandes empresas que han forjado este crecimiento virtuoso a su propia iniciativa. En este caso, las inversiones que ha hecho Nueva América han sido notables. Nosotros hemos sido testigos de la renovación del parque automotor. O sea, tu parque automotor es prácticamente moderno. Y frente a eso, estás pidiendo alguna garantía jurídica respecto a este tema. ¿Qué le asiste a ti como empresario? ¿Qué garantía quisieras tú para que esto acá se logre forjar? Bueno, eso es siempre lo que hemos querido, ¿no? O sea, lamentablemente la autoridad, al no tener la planificación del sector, te van dando autorizaciones de meses, años, 2 años. Mira, ahora en abril termina, no sabemos de ahí qué pasa, estamos así. ¿Por qué? Porque no hay una planificación verdadera, porque estamos con autoridades ineficaces. Ese es el problema. Ahora, nosotros, ¿cuál es el proyecto que nosotros tenemos, no? O sea, a marzo debemos estar implementando nosotros ya el sistema de cobro electrónico, ¿no? Con sistema totalmente abierto, donde el usuario puede pagar con cualquier tipo de tarjeta. Caramba. No necesariamente la tarjeta de ATU, no necesariamente la tarjeta que Nueva América va a vender, sino con cualquier tipo de tarjeta. Puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito, puedes trabajar con el código QR. Un innovador sistema que es un sistema totalmente abierto. Ya. Este mes que viene, los chinos ya deben poner en práctica. Ya se está implementando en esta empresa, y el próximo en América, y nuestra meta es integrar tarifariamente a estas empresas del Cono Norte. Eso va a reducir muchas cosas, va a beneficiar al usuario. Claro, lógicamente, claro. Porque con una tarifa integrada, por ejemplo, el usuario que toma Nueva América puede venirse hasta la avenida Panamericana, quiere irse hasta Villa de Salvador, con la misma tarifa se va a ir a Villa de Salvador. Ah, caramba, integrar el sistema a través de este tema. Mira, qué interesante, es muy, bueno, aplausible que estas cosas se ven. Y lo vas a ver en poco tiempo. Estamos trabajando, silencioso, pero estamos trabajando ahí. Sí, yo auguro que verdaderamente es esto. Dime una cosa, Samuel. Es momento de las inversiones se han retrotraído, virtud del sistema que hemos sido afectados, ¿no? Esta pandemia obviamente ha retrasado todos los tipos de inversiones. Nueva América tenía planificado llevar a cabo un proceso de modernización también de su parque automotor. Esto se ha estancado. ¿Cómo crees tú que vamos a lidiar? Porque esta pandemia la vamos a tener hasta todo el 2021 y quizás un poquito más, hasta Dios mediante llegue la vacuna para poder hacer eso. Eso es justamente lo que lo que hemos estado solicitando al Estado, o sea, al Ejecutivo, así como le han dado a otros sectores de la economía, una reestructuración financiera para las empresas que tenemos. Hay muchas empresas que estamos endeudados. Claro, claro, con los representantes de marca. Con esta situación no podemos pagar, porque nuestros ingresos se han reducido enormemente. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es esa reestructuración. No estamos pidiendo que no vamos a pagar, sino le estamos diciendo, denos un tiempo hasta que esto pase para pagar, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no se escucha, ¿no? Es el tema Estado, de la moratoria que estaban solicitando el Estado ustedes. no escucha, por eso no. O sea, el sector del transporte regular hoy está trabajando, está aportando a la economía nacional, poniendo en riesgo a sus operadores,
¿no? Pero sin el apoyo absoluto del Estado. Caramba, es preocupante. Y los temas de bioseguridad, ¿cómo lo viene desarrollando Nueva América para evitar el tema de la pandemia? ¿no? O sea, nosotros tenemos empleados que se dedican a ello. Nosotros compramos todos los elementos necesarios, ¿no? Desde la lejía, el alcohol. Es una inversión. Todo eso es una inversión que sale de la empresa. El Estado no nos da. Ya nos quitaron, hace 2 meses nos han quitado. Ya no, el Estado nos daba por lo menos, ¿no? Cubría parte de ello, pero ahora ya nos han quitado. Entonces lo estamos asumiendo nosotros. En esta situación caótica, peor todavía, ¿no? Como empresa privada, ¿van a solicitar o vas a solicitar tú de repente una indemnización, vas a solicitar un subsidio personal? Porque creo que también les asiste teniendo en cuenta que esto se ha prolongado. Bueno, estamos hablando con la autoridad, como te digo, o sea, no estamos hablando de un punto de vista de unidad gremial, sino que cada gremio, bueno, estamos hablando nosotros desde el punto de vista de la organización empresarial AEMOS, estamos conversando con la autoridad y estamos solicitando que también a nosotros nos den el subsidio a partir de enero, ¿no? Por lo menos hasta junio, ¿no? Están igual como le han dado al Metropolitano. Así es. Claro, ¿no? Y a los corredores también. Y eso que ellos representan el 15% de la demanda. 15% y ya le dieron. Abren la voz. Bueno, Samuel. Es que lamentablemente en un sector desunido, en un sector donde digamos prima de repente intereses particulares de grupo, la autoridad feliz, ¿no? Porque a río revuelto ganancia pescadores dicen, ¿no? Entonces si no hay unidad, esto va a seguir igual. O sea, probablemente no tengamos el subsidio. Esperemos de que yo hago un llamado de acá a los representantes de los gremios, sentémonos, pero bajo un documento. Un compromiso más real, más serio, más responsable. Con puntos establecidos y que se van a respetar. Mientras no se firme ese documento, es palabras. Caramba. Es palabras. Estamos esperando. Samuel, siempre ha sido un gusto tener acá tus palabras finales para despedir parte de este bloque que nos asiste, por favor. Gracias, Mario. Espero que tu programa siga contribuyendo al desarrollo del sector, siga viendo esta problemática del sector y que permita que las autoridades abran los ojos y de alguna u otra manera den soluciones, ¿no? Y a mis colegas empresarios a seguir bregando y buscando, ojalá, ¿no? Que esta crisis nos una verdaderamente, pero bajo una plataforma real, de compromiso real, ¿no? Y de cambio sustancial. Esta es nuestra gran oportunidad. O salimos adelante o nos hundimos. Claro. No. Y sálvense quien pueda. Caramba, no hay. Así va a ser. Te agradezco bastante, Gracias. Samuel. Bueno, estuvo con nosotros Samuel Aguilar Barrientos, gerente general de la empresa de transportes Nueva América e integrante también del grupo AEMOS, que nos ha hecho llegar también un documento donde se pretende poner las estrategias para la modernización y la reforma del transporte urbano. ¿Qué? Bien y positivo. Ok. Bueno, nosotros volvemos después de esta pausa comercial. Programa de coaching empresarial. Potencializa tu rol en temas de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Dirigido a personas y empresas que deseen empezar un proceso de transformación y crecimiento. Apoyándonos en herramientas de liderazgo, programación neurolingüística PNL. Ponente, Carlos Díaz, coach ontológico profesional, certificado con estándares internacionales con aval de la ICF, International Coach Federation, especializado en responsabilidad social laboral en el rubro de transporte. Comunícate con nosotros al 936-016-347. Lo único que impide ser la mejor versión de ti mismo eres tú. Bueno, nuevamente acá
en el set de televisión de medio de transporte en nuestra plataforma digital. Estamos en la línea telefónica con nuestro corresponsal en la ciudad de Moquegua, Hilo, Jorge Cruz Chafloque. Él tiene un informativo sobre ruedas allá en la ciudad de Hilo. Jorge, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Para mí es un honor estar en tu programa, un medio de transporte que dignamente diriges tú, Mario. Algo muy importante, poner siempre al momento las noticias que tú sacas en medio de transporte, Mario. Estoy a tu disposición. Bien, qué interesante conocer la realidad que vive la ciudad de Moquegua, sobre todo Hilo, en respecto a lo importante que es el desempeño del sector en esa ciudad. Hay un tema que nos preocupa y que en la ciudad de Lima está generando ciertas controversias entre la situación del auto colectivo y el desempeño en algunas regiones del país. ¿Qué alcance nos podrías dar, Jorge, en esa ciudad? Bueno, aquí en la provincia de Hilo, Mario, el transporte taxi colectivo, lo que hay aquí es taxi colectivo, hay a la ciudad de Moquegua, o sea, dentro de la región, ¿no? Adentro de la región, y que a veces hay que, pienso que la ley que ha salido y que ha sido observada por el Ejecutivo debe ser en cada región su realidad. En este caso, la región esta de Moquegua, por ejemplo, nosotros para la ciudad de Moquegua, de Hilo, Moquegua, taxi colectivo, no hay servicio ómnibus, no existe. Entonces es necesario que se formalice el taxi colectivo, pero tanto de Moquegua a Hilo como de Hilo a Moquegua y también para Tacna posiblemente, Mario, y esa es una necesidad de cada realidad, de cada región, de cada ciudad dentro del país, Mario. No se puede tampoco quitar el derecho del trabajo. Eso no quiere decir que haya un libertinaje, basta por tu reglamento, por tu ley, para poder trabajar, Mario. Mira, la importancia del servicio es que esa tenga que estar a disposición de los usuarios. Y la realidad también nos señala de que las normas que se emiten en una ciudad es indistinta a la otra, porque la realidad suele ser diferente al de la capital. Y lamentamos que a veces muchas autoridades de las regiones optan por este mecanismo para hacer o presentar proyectos referidos al transporte en una ciudad. Entonces, creo que sería necesario evaluar un poco el tema, más aún en esta situación de pandemia, porque creo que lo necesario y lo urgente es priorizar el servicio a los usuarios en esta época donde quizás se reduce al 50% este servicio. ¿Cómo están pasando los empresarios al recibir justamente este tema? Y si hay subsidio o no en esa zona. Claro, efectivamente, hermano, como tú dices, ¿no? Es una necesidad que el usuario necesita, tiene que ser servido, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos nunca, Mario, de que hay un artículo en la ley 27181 de ese de transporte nacional, el artículo 3, donde dice todo, ahí lo dice todo lo que debe hacer de las autoridades, no que brinde el servicio debe ser excepcional, es un servicio muy especial en todo el cuidado del ciudadano a nivel nacional, de acuerdo a la ley. Entonces esto significa que las regiones deben trabajar también, porque sabemos que el estamento tiene tres escalas, nacional, regional y provincial. En ese campo debe manejarse eso. Lo que sí vemos nosotros con mucha preocupación es que un taxi o un colectivo se vaya después de ir a Lima. Eso sí ya me parece algo anormal, ¿no? Porque no podría ser, está en riesgo la vida, la seguridad de los usuarios y los pasajeros, porque ahí no hay dos choferes, hay un solo chofer. No, antiguamente había, Mario, en los años 70, había el servicio de Lima a Hilo, Lima en colectivo, en taxi. Pero en esa época no había mucho tránsito en la americana como hay en hoy día. Estamos hablando de los años 70, estamos hablando pues, de 50 años atrás. Entonces las cosas son totalmente diferentes y sobre todo como pienso sacar un cronograma, un reglamento, ¿no? Pero algo contraproducente. El Ministerio de Transporte presenta la Contraloría Constitucional a través de su Procuraduría para declarar inconstitucional y sin embargo por otro lado más están pidiendo a mucha gente, periodistas, a todo el mundo pidiendo sugerencias para el reglamento. Parece que no hay una coordinación completa entre ellos porque primero ya la van a anular a través del Tribunal Constitucional y que están pidiendo. Creo que no es nada serio lo que están haciendo por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Mario.
Qué bien, mira, qué interesante este tema, porque creo que al final los beneficiados deberían ser los usuarios del servicio. Y la ciudad, tanto de Moquegua como de cualquier otro punto de las regiones del país, requiere un servicio eficiente, moderno y que esté a la altura de las necesidades que se requieren para el servicio del usuario. Tus palabras finales, Jorge, para ponernos al día, y tu informativo sobre ruedas en la ciudad de Hilo, Moquegua. Me permite, yo quiero decir algo que nos preocupa mucho aquí en la provincia de Hilo. El alcalde provincial está prácticamente trabajando a favor del coronavirus 19. ¿Por qué? Porque el transporte urbano de Hilo, Mario, ahí lo digo a nivel nacional con tu programa informativo, medio de transporte, de que en Hilo el transporte urbano está abandonado. El alcalde, que es el responsable directo, no existen cobradores acá, Mario, en los carros. El chofer agarra la plata que ha pagado por 1000 manos, te da el vuelto y nadie te echa. O sea, no hay un protocolo, no hay nada en el transporte urbano, Mario. Esta es una desgracia total. O sea, el coronavirus aquí en Hilo tiene las puertas abiertas para contagiar y matar gente aquí en la provincia de Hilo, Mario. Eso sí lo denuncio públicamente con el alcalde provincial de Hilo. No acepta poner los controles. Ningún vehículo, Mario, del transporte urbano, la norma dice que tiene que ser desinfectado para comenzar y cuando llega. Acá no hay nada de eso. Los pasajeros suben sin mascarilla, sin máscara, sin nada a los vehículos de transporte urbano, Mario. Y eso es algo que no entendemos. ¿Cuál es la posición del alcalde? Quiere que la gente se muera aquí en Hilo. Desde enero hasta ahora, hasta los fines de enero, ya han muerto casi 100 aquí en Hilo, Mario, por coronavirus. Mira, Jorge, qué lamentable noticia. Esperamos que las autoridades pues tomen cartas en el asunto para resolver el problema de la salubridad en la ciudad de Hilo, y el transporte, que está en primera línea, debe estar atento a estas circunstancias. Lamentamos mucho que estas autoridades puedan estar ajenas a esta realidad. Ok, tus palabras finales nuevamente, Jorge, para lograr continuar con este tema y encontrarnos de repente algunos avances para la próxima semana. Bien, bueno, solamente agradecerte, madre, y mandarle saludos a mis grandes amigos que tengo ahí en Lima, a David Quintana Arellano, con quien hemos trabajado mucho tiempo, ¿no? Con él, ¿no? Aquí en Pecaña, con quien también mantenemos línea telefónica, y con el ingeniero Robert López, que ha salido en el primer programa contigo. Con él he trabajado aquí en Hilo, con Roger, y también con el licenciado Edgar Aznar Sánchez, de la Escuela Superior de Conductores. Sí, Mario, te agradezco, es un honor para mí salir de medio de transporte a nivel nacional, y ojalá podamos salir un poco más contigo de acuerdo a tu tiempo, Mario. Gracias a todos. Correcto, estuvo con nosotros Jorge Cruz Chafló, que él tiene un informativo televisivo en la ciudad de Hilo, Moquegua, que es el transporte sobre ruedas. Bien, estaremos nosotros ya coordinando con él para la próxima semana. Pero algo que yo también quiero hacer un llamado de atención a estas autoridades de Hilo, Moquegua, para que se interesen un poco más por los usuarios del servicio. Y creo que eso es necesario y urgente. Y hacemos un llamado, si no responsabilizamos a las autoridades de ese sector, a fin de que cualquier cosa que suceda, ellos serán los únicos responsables. Bueno, nosotros cambiamos de tema. Algo que referente al tema de la salubridad nos ha llamado la atención. Y creo que es necesario y suficiente tratar de señalar que hay personas y empresas e instituciones que hacen lo necesario, lo suficiente, como para poder brindar ayuda a quienes lo necesitan. Hay regiones como Moquegua, como Ica, Trujillo, van a recibir lo que Modasa ha venido fabricando. Está haciendo una donación de 3 equipos a 3 regiones del país, porque la situación está tan grave que al final de cuentas no sabemos hasta dónde vamos. Hoy estaremos y de repente mañana no. Razón por la cual la industria carrocera nacional se ha puesto la camiseta para poder lograr este beneficio. Esto lo anunciamos la semana pasada, pero no lo anunciamos con videos. Pero creo que Héctor García Béjar, preocupado por este tema y desarrollando un poco la iniciativa empresarial, ha logrado que
Modasa fabrique estos productos, ¿no? Es decir, para que la población tenga, en este caso, la oportunidad de tener estos respiradores. Nosotros tenemos una nota de Yanina Quispe que también nos ayudó con este tema. Tenemos unas imágenes. Estamos dispuestos a apoyar en todo lo que se pueda con la industria nacional para dar trabajo a nuestros peruanos, para dar trabajo a todos los desocupados, que hemos empleado una buena cantidad de trabajadores para hacer estas máquinas generadoras de oxígeno. Y son muy bien automatizadas, tienen estándares internacionales, están certificadas y eso nos permite poder acceder a cualquier mercado. Oxígeno es vida. Lo que se está haciendo en esta planta es dar vida, regalar vida. Esto renueva la fe que tenemos los peruanos en nosotros mismos. Nos demuestra una vez más que pese a la adversidad, a los problemas, a las dificultades y a los desafíos, sabemos cómo responder a ellos. Esta es una iniciativa, como deben ser todas las iniciativas conjuntas, desinteresada, movilizando todas las voluntades para un propósito común que tiene que ver con el bienestar, con el bien común de todos los peruanos y todas las peruanas. Aquellos que en los años 70 vimos cómo se inició en toda la región andina y en el Perú en particular un esfuerzo por desarrollar capacidades propias en la industria y en la tecnología, en esa oportunidad, en negociaciones con otros países, acordamos un programa conjunto para potenciar la industria metalmecánica. Entre esos dispositivos, leyes y programas que se plantearon, se planteó la posibilidad de que el Perú tuviera una planta metalmecánica que pudiera trabajar con motores, con buses, ensamblaje, desarrollo y producción en este campo. Eso fue en 1974. Empezó siendo una empresa estatal, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, pero miren ustedes, ¿qué ha pasado en nuestro país desde 1972, 73 y 74 cuando empezó a operar Modasa? Pasamos por diferentes tipos de gobierno, tuvimos la crisis del terrorismo, de la hiperinflación, tuvimos la liberalización económica acelerada, en fin, hemos pasado por una serie de cambios. Lo interesante y lo importante es que una empresa como Modasa pudo adaptarse a lo largo del tiempo a todas esas situaciones difíciles. Y no solo adaptarse y sobrevivir, sino florecer y crecer. Siempre he dicho que Modasa, así como otras empresas peruanas que han sobrevivido todo este periodo, son un ejemplo de lo que podemos hacer en nuestro país. Felicitaciones, ingeniero, por este trabajo. Sé que usted a lo largo de decenios, ya son 45 años que tiene esta empresa, realmente ha demostrado lo que se puede hacer. Bien por Modasa, 45 años de éxitos, una empresa peruana, una empresa nacional que se pone la camiseta en favor de los peruanos, dando trabajo a todos los connacionales a fin de lograr posicionarse en el mercado. Saludamos a Modasa y a los ejecutivos que han hecho posible esta entrega. Bueno, nosotros cambiamos de tema y estamos en la línea telefónica con René Gómez Gutiérrez. Él es presidente de FEDETRAMAR. Es un gremio que aglutina a la macroregión sur, pero que a la vez ha hecho importantes aportes a fin de que la ley 31096 sea contemplado en las mejoras de los aportes para la reglamentación del auto colectivo. A ver, René, es un gusto saludarte y tenerte en el programa. Muy buenas tardes, amigo Mario Sánchez. Muy buenas tardes a los amigos televidentes de medios de transporte. Un saludo de parte de los más de 150.000 transportistas a nivel nacional que nos dedicamos a la actividad del Servicio Interprovincial de Pasajeros. Arequipa en estos momentos
viene también atravesando un tema de pandemia, un tema de crisis como lo es en otras regiones del país. Pero el tema que nos trae a colación, mi estimado René, es el tema referido de los servicios que están haciendo relativamente en M2. El servicio que hoy en día contempla los aportes que ustedes han hecho a la reglamentación a esta ley del auto colectivo. Se retrotrae con la dación de un mecanismo que ha usado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que el procurador logre desactivar esta norma. ¿Qué comentarios tiene respecto a este servicio, mi estimado René? Bueno, mire, para puntualizar primero que nosotros en reunión que hemos tenido con personal del Ministerio de Transportes, donde se nos explicó, ¿no?, los motivos de la prepublicación, y nosotros hicimos alcance de algunas observaciones que tuvimos con respecto a esa prepublicación. Para resumir, nosotros le pedimos al Ministerio que se haga un estudio de mercado a nivel nacional. Este estudio de mercado determinará la insuficiencia, ausencia o los problemas que tienen, ¿no?, los diversos rubros del sistema de transportes a nivel nacional en el servicio interprovincial. También le pedimos al Ministerio de Transportes que nos haga alcanzar el estudio técnico que ellos mismos nos han manifestado, que es producto de la Pontificia Universidad del Perú, que ha elaborado un estudio técnico en donde determina por qué motivo, ¿no?, la cilindrada, y por qué motivo el peso, y por qué motivo el kilometraje máximo que puede alcanzar unos vehículos para poder alcanzar la formalización y el permiso respectivo a nivel nacional. Sobre todo estos dos puntos se los hemos pedido al Ministerio. Nos ha dado de repente una satisfacción que nos escuche y nos ha manifestado que el estudio de mercado sí es posible, es viable, para determinar no solamente en beneficio de nosotros, ¿no?, sino de todo el sistema de transporte a nivel nacional y especialmente a los pasajeros. Y con respecto al informe de la Pontificia Universidad, hemos quedado, ¿no?, producto de esta conversación, que va a haber una reunión donde van a estar los técnicos de la Pontificia Universidad con nosotros, para poder nosotros escuchar y poder no rebatir, sino comprobar in situ por qué motivo son estos aspectos del kilometraje, el peso y la cilindrada. Y para ello pues también tendremos la presencia, ¿no?, de ingenieros mecánicos, que son las personas indicadas, las que van a poder interpretar todo lo que va a informar la Pontificia Universidad, amigo Sánchez. ¿Usted cree, mi punto de vista en relación al servicio que hacen en M2 frente al servicio del transporte interprovincial, se habla un tema como de competencia desleal, y creo que ustedes podrían clarificar, porque en este caso están los empresarios interprovinciales que han hecho también notables inversiones, y valgan verdades, de repente no es la misma que de repente puede hacerse en vehículos M1, pero que a la vez hacen el mismo servicio. Entonces, solo que uno es con más comodidad y la otra. ¿Consideran ustedes que hay una competencia desleal en este sentido? Bueno, primero habría que precisar por qué viene, o por qué surge, y por qué nosotros hemos crecido, ¿no?, en la magnitud como es hasta estos momentos. Lo que se tendría que tener en cuenta es el primer aspecto, y este punto casi no lo toman en cuenta, ¿no?, las diversas autoridades, y de repente nuestros amigos de la M3, es el tema de la demanda. La demanda de usuarios a nivel nacional no es producto de que nosotros, los propietarios y dueños de empresas de la M2, empujamos a los usuarios a que vengan a tomar nuestros servicios. No es así. La demanda es producto de la insuficiencia, de la ausencia y de la ineficacia de la oferta. En este caso, ¿quiénes tienen la oferta? No, la oferta no la tenemos nosotros. La oferta, el Estado se los ha dado a los servicios interprovinciales de la M3. Ahora bien, si la demanda de los usuarios no es satisfecha y están en los paraderos, están en las carreteras, están en las provincias, esperando un servicio, ¿no?, que venga un ómnibus y los traslade al punto más cercano, y no encuentran ese servicio,
¿Cómo se siente ese usuario? ¿Cómo se siente ese pasajero? ¿No? Esperar a que venga otra unidad dentro de media hora, hora y media, y ahí cuando viene la otra unidad puede encontrar de repente 2, 3, 4 asientos disponibles. Pero ¿quién cubre la verdadera demanda, señor Sánchez? Este problema de la demanda es a nivel nacional. Este problema lo deben de solucionar las autoridades, el MTC, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los operadores de la M3. Ahora, también habría que considerar que a esta demanda hay que sumarla la cantidad de personas, de peruanos que entran a la actividad económica anualmente. Se ha realizado entrado a la página del INEI y anualmente está entrando a la actividad económica un promedio de 400.000 peruanos. 400.000 peruanos que entran al año a la actividad económica. Y de esos 400.000, siquiera la mitad utilizan el servicio de transporte, ya sea distrital, provincial o interregional o nacional. Si estos peruanos entran a la actividad económica en el sector de transporte, ¿quién debe de cubrir esa demanda? ¿Cómo los vamos a dejar parados o en el aire en los lugares de su origen? Entonces, producto de esta demanda es que muchos de nosotros, empresarios, emprendedores, que hemos empezado quizás con un vehículo menor, un auto, yo empecé con un Tico, posteriormente nos fueron cambiando las reglas, ¿no? Del Station Wagon cambiamos al H1 y bueno, hasta actualmente que estamos en las clases M2, ¿no? De 15 y 20 pasajeros. Entonces, señores, la pregunta nosotros la hacemos, ¿no? Al Estado peruano. ¿Quién va a cubrir la demanda del usuario? Nosotros hemos de entrado, señores, a cubrir esa demanda. Y por entrar a cubrir esa demanda, somos hostigados, somos vilipendiados, somos calificados, ¿no? De criminales y muchos otros adjetivos más. Nosotros no creemos. Lo que creemos nosotros los transportistas a nivel nacional es que estamos brindando un servicio para un usuario que está deseoso de hacer su viaje y deseoso de llegar a su punto donde quiere hacer sus diversas cosas. Correcto. Consideramos los puntos de vista que ustedes han señalado, pero ¿en qué medida ustedes a los usuarios le pueden garantizar un servicio eficiente, de calidad y un servicio que permita justamente tratar de darles la garantía que ellos requieren? Porque hace poco hemos visto índices de accidentes que de alguna u otra manera desdice un poco la preferencia del servicio. Entonces, ¿cómo ustedes podrían garantizar o podrían buscar que minimizar los gastos o los temas de accidentes, y que sea una garantía también al margen de la oferta que puede darse, ¿no? Por favor, ¿podría precisarnos eso, René? Bueno, mire, nosotros estamos llanos, estamos completamente de acuerdo en que vamos a cumplir los requerimientos, la reglamentación y la normatividad que el Ministerio de Transportes nos exija, ya sea contar con GPS en todas las unidades, ya sea tener un seguro contra todo riesgo en todas las unidades, y todo lo que el Ministerio de Transportes y las autoridades respectivas pudieran, ¿no? hacer alcance para que nosotros tengamos la formalización respectiva. Nosotros en ningún momento hemos dicho que no queremos. Nosotros estamos llanos a interpretar ese requerimiento del Ministerio de Transportes para que la ciudadanía sea la beneficiada. Principalmente en el GPS, que es un sistema que todos conocemos, que controla la velocidad y que en la actualidad las empresas de turismo que nosotros lo tenemos trabajando, mandamos señal a la SUTRAN y la SUTRAN nos sigue mediante radar y nos controla la velocidad. Esa sería una de las principales, actividades que nosotros estamos llanos a cumplir. Correcto. Pero a ustedes les asiste ese mismo, compromiso para lograr que ustedes de alguna u otra manera tengan también la responsabilidad de continuar con el servicio. Sus palabras finales, claro. Señor René Gómez, por favor. Bueno, las palabras finales, sí quisiera referirme un poco a lo que ha manifestado el señor Martín Ojeda la semana pasada. El señor Martín Ojeda
una persona prepotente, una persona que se cree el dueño de la verdad, una persona que nos trata con adjetivos, no como lo que ha vertido la semana pasada, pero sí, nosotros no vamos a caer en eso. Pero sí quisiera recordarle algo, ¿no? Él manifiesta que el Congreso ha hecho una... Bueno, nosotros tuvimos en la línea al señor René Gómez. Lamentablemente se nos ha perdido la comunicación, pero en todo caso le deseamos que esto continúe. Obviamente se ha perdido la comunicación por razones que nosotros somos ajenos. Pero bueno, nosotros vamos a ir a una pausa comercial para lograr de repente interpretar este tema mientras nos comunicamos también con Luis Flores Fernández. Él es presidente de APOIP COTRAP y estará en la línea justamente para responder a los alcances de la ley 31096. Volvemos. Programa de coaching empresarial. Potencializa tu rol en temas de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Dirigido a personas y empresas que deseen empezar un proceso de transformación y crecimiento. Apoyándonos en herramientas de liderazgo, programación neurolingüística PNL. Ponente, Carlos Díaz. Coach ontológico profesional. Certificado con estándares internacionales con aval de la ICF. International Coach Federation. Especializado en responsabilidad social laboral en el rubro de transporte. Comunícate con nosotros al 936-016-347. Lo único que impide ser la mejor versión de ti mismo eres tú. Nuevamente con ustedes en medio de transporte, televisión digital, en nuestra plataforma informativa, transporte, tránsito, seguridad vial, turismo y medio ambiente, y también transporte interprovincial, porque nos interesa el transporte, porque vivimos el transporte y porque creo que creemos en las mejoras de este sector. Bueno, ya estamos en la línea, como lo habíamos anunciado, después de haber escuchado a René Gómez. Estamos también en la línea con Luis Flores Fernández. Él es presidente de COTRAP APOIP, una organización empresarial que alberga a todos los empresarios del sector y que hoy día viene luchando por el tema del subsidio, el tema de la informalidad, el tema de muchas normas que pueden afectar este sector interprovincial que mueve la economía del país. Estamos con Luis Flores Fernández. Luis, un gusto escucharte. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Mario? Mucho gusto también de escucharte. Más bien te agradezco por la entrevista y estoy a tu disposición para cualquier pregunta que me quieras hacer al respecto. Luis, es importante precisar que la dación de la ley 31096 siempre ha generado polémica para este nuevo sector. Y de repente, ¿ustedes han considerado que esto es una arma de doble filo? Es un tema que hoy en día discrepa entre un sector de los que tienen el servicio de la M2 y entre los M3. Pero lejos de todo esto acá, ¿crees tú que los usuarios podrían generar de repente una elección entre estos dos servicios? Para ti, ¿cuál sería lo importante en este tema, Luis? ¿Y qué es lo que puede pasar con este sector interprovincial que mueve la economía del país? A ver, Mario, como dice el descuartizador, vamos por partes. Es importante poner las cosas en su sitio. Mira, en primer lugar, el Estado peruano, a partir de los años 50, estableció una política nacional sectorial en tema de transporte provincial. O sea, dijo, a partir de ahora hay que tratar de migrar al transporte en ómnibus. Hay que dejar los autos colectivos. ¿Por qué? Porque es un tema de mayor eficacia en transportar personas, es de mayor seguridad. Entonces
se hizo la política de que las empresas deberían comprar ómnibus, ¿no? Y aquellas que tenían autocolectivos se les dio un plazo para que puedan comprar ómnibus. Y así se venía haciendo una política sectorial de esta naturaleza, ¿no? Evidentemente, tampoco podemos nosotros decir que todo el transporte terrestre que se hace en la carretera del país deberían usar el ómnibus que hoy día se le llama M3 clase 3, ¿no? Pues hay sitios donde necesariamente no hay posibilidades que vaya el M3. Todo el transporte provincial, donde se transporta de manera interdistrital, evidentemente que ahí es el autocolectivo, es su naturaleza. Es imposible que tú puedas exigir ómnibus M3 en dichas zonas. Ya de manera excepcional tú vas a encontrar transporte interprovincial en M2, que se le llaman estas camionetas van, o M1, autos colectivos, en algunas rutas del transporte interregional, entre provincias de la misma región, ¿no? Y ya es bien difícil encontrar rutas que podrías tú usar el M1 en el ámbito nacional, entre transporte entre una región a otra región. Eso sería muy excepcional, ¿no? Entonces, por eso es que hay que mirarlo así, de esta manera. O sea, nosotros no tenemos un bloqueo mental ni un bloqueo ideológico en ese aspecto, ¿no? Sino que hay que mirar donde hay racionalidad y necesidad, tú tienes que usar el vehículo que puede usarse, ¿no? Pero resultaría una involución a las políticas nacionales sectoriales que se pretenda, ¿no? Sacar el ómnibus de una ruta nacional, ¿no? De una ruta nacional y poner un auto colectivo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, pues. Ese es atentar contra la seguridad, atentar contra la calidad del servicio y contra la vida, la salud de los pasajeros, ¿no? Ahora, con respecto a la ley, se ha dado una ley, pero ojo, hay que ver cómo se interpreta esta ley, ¿no? La 3106, que ahorita no recuerdo bien su número, que la denominada ley autocolectivo, que en realidad no es una ley genérica, mi estimado Mario. Esta ley es complementaria de la 27862, ¿no? Porque el artículo 1 dice, esta ley dice, precísese qué cosa es el autocolectivo. En ningún momento da la partida de nacimiento a que se use el autocolectivo de manera genérica, sino dice, precísese que es un autocolectivo, ¿no? Que está establecido en la ley 27862. ¿Y qué dice la 27862? La 27862 dice, su artículo primero es, el transporte autocolectivo se regirá de acuerdo a las políticas sectoriales establecidas en la ley y el reglamento. ¿Cuál es la ley? La 2781 y su reglamento el 017-2009 MTC. ¿Y qué establece como política nacional sectorial que debe cumplirse en todos los ámbitos de los gobiernos nacional, regional y local, ¿no? Que por excepcionalidad se puede utilizar el auto colectivo y, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha definido como política nacional sectorial que el transporte interprovincial de pasajeros regional y de ámbito nacional debe usarse el ómnibus, el denominado clase M3, clase 3. Y de manera excepcional, el auto colectivo o el M2, ¿no? O sea, está claramente establecido. Si nosotros pretendemos que con esta ley se ha abierto las carreteras para que se use indiscriminadamente, yo creo que están interpretando mal esa ley, ¿no? Esa es nuestra posición, y así lo miramos. No tenemos ni un bloqueo mental respecto a eso, y lo podemos discutir y sustentar en cualquier momento y en cualquier foro. ¿Ustedes creen, a propósito de eso, Luis, que el procurador va a darle luz verde para que esta norma, o sea no aplicable en este sector y logre en sí desactivar esta norma para que al final de cuentas solamente los vehículos M3 logren esto? ¿Qué expectativas tienen ustedes con relación a esto? Y otra de las cosas, en el tema de subsidio. Sí, es importante eso, ¿por qué? Porque hay una percepción. Mira, por ejemplo, si lo ves desde el punto de vista de aquel que hace transporte en auto colectivo dentro de una provincia, evidente va a decir, oye, esa ley, si yo la interpreto de esta manera, esta ley me favorece, me conviene, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él. Si se interpreta la ley así, de que no es una ley genérica, sino excepcional, está bien. Y va a defender su posición
el transportista de auto colectivo que hace transporte dentro de una provincia. De igual manera, lo va a decir el transportista de auto colectivo que se desplaza dentro de dos ciudades dentro de una misma región, de distintas provincias, donde no hay M3, donde la carretera no es posible que entre un M3 y está usando su M2 o M1, ¿no? Entonces, él va a decir, sí, esta ley está de acuerdo con Constitución, pero quien pretenda decir, oye, ¿sabe qué? Esta ley me permite hacer transporte interprovincial entre Tacna, Arequipa, entre Arequipa y Cusco mediante auto colectivo, evidentemente ahí hay una mala interpretación de la ley. Por eso sería bueno que el gobierno, el ejecutivo en este caso, interponga una acción de inconstitucionalidad para que establezca cuál es la interpretación, el sentido de esa ley, que no es una ley que establece que de manera genérica se use el autocolectivo, sino excepcionalmente. Es más, el Congreso no podría hacerlo, como no lo ha hecho, porque si tú tienes la ley, no lo ha hecho, decir, oye, gobierno, ustedes tienen que dar permiso de manera genérica a todo el mundo para que haga autocolectivo y compita el bus con el auto. Eso es imposible porque atentaría contra una política nacional sectorial de quienes todos deben cumplirla, que es el artículo 7, inciso 731 de la ley 2781, que establece que en el transporte se debe utilizar los elementos aquellos que tienen mayor eficiencia en el uso del espacio vial y en la capacidad de transportación. Por consiguiente, el M1 va adelante y donde no hay M1 irá el M2 o el M1, ¿no es cierto? Tiene que ser así, porque si no vamos a involucionar en este tema de establecer políticas nacionales sectoriales y establecer qué medio de transporte debemos utilizar. Entonces, por consiguiente, lo que hace el Ejecutivo es plantear eso para que no haya ni una... Es más, el Congreso no podría decirle al Ejecutivo de qué manera debe utilizar el auto colectivo, porque es un tema eminentemente técnico. Eminentemente técnico. No podría decirle al Ejecutivo, estaría invadiendo sus fueros, porque quien define las políticas nacionales sectoriales es el Poder Ejecutivo, y en materia de transporte terrestre a través del Ministerio de Transporte, ¿no? Por eso que el reglamento que se va a dar, yo pienso que debe respetar estos criterios. ¿Para qué? Para que haga una interpretación conforme a la Constitución. Cuando hablas de interpretación habría que analizar estos temas porque estas mismas normas que se generan a raíz del populismo o a raíz de repente de una necesidad social tienen que tener alcances sociales, políticos y económicos, pero que a la vez no perjudique el normal desenvolvimiento del sector empresarial, tanto de uno como de los otros y tampoco de los usuarios. Ok, ese es un punto de vista que obviamente lo tenemos en cuenta y habrá que esperar y discutir ese tema en otro momento y en otra oportunidad. Luis, aprovecho la oportunidad para saber qué es lo que está pasando en el sector, por qué el sector interprovincial se ha sentido un poco afectado debido a la decisión del gobierno de suspender el servicio, teniendo en cuenta de que de repente el sector del agrocomercial ha sido el más beneficiado frente al transporte interprovincial. Conversaba con Luis Ramírez Ureta, gerente general de Cruz del Sur, y hacía un alcance importante y una diferenciación en el tema de la pandemia, porque mientras los aviones son los que han transportado, literalmente hablando, el virus no ha venido por bus interprovincial, sino ha venido a través del sistema aéreo comercial. ¿Tu opinión referente a esto? ¿Usted cree que van a recibir un subsidio? ¿Qué es lo que están esperando en una negociación con el gobierno? Mira, ya nuestros voceros, en este caso el señor Martín Ojeda, el señor Luis Ramírez, han explicado a detalle a toda la prensa respecto a este tema, ¿no? Primero partamos de que esta cuarentena que se ha dado y ha afectado a como 10 regiones y se la ha declarado como extremo y ha dicho cero transporte interprovincial y cero transporte aéreo, pero ha establecido una excepcionalidad para que el transporte aéreo sí pueda salir de las zonas extremas, declaradas extremas, con una prueba antígeno vía aérea, ¿no? O sea, el Ministerio de Transporte ha preferido, ¿no?, sobre el transporte interprovincial, decir solo el transporte aéreo va a trabajar en estas zonas extremas. Pero ojo, hay que tener mucha diferencia. La cuarentena de hoy día no es la cuarentena que hicimos el año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque acá sí, de frente se ha hecho una cuarentena, pero se ha establecido que aparte de las actividades esenciales, también las actividades de la fase 1 y fase 2. ¿Eso qué significa? Que hay movimiento de pasajeros. Va a haber movimiento de pasajeros que se dedican a ese tipo de actividades. Es más, el transporte minero no ha dejado de funcionar. Las empresas de transporte provincial transportan a las minas donde se demoran 7-8 horas
pasajeros hacia las mismas con un foro del 100%, de acuerdo a los protocolos que el mismo ministerio ha establecido. Por consiguiente, cuando se establece que solo el avión puede transportar previa a una prueba molecular o antígena, representa un acto de discriminación para el transporte provincial, que el transporte provincial sí lo puede hacer haciendo las mismas condiciones que le establece al avión, y no hay ningún problema. Lamentablemente, por una mala decisión política se ha hecho de esta manera, y ahorita el Ejecutivo no sabe cómo salir de este problema porque lo siguen analizando, pero los transportistas están desesperados porque el transporte aéreo sí puede hacerlo y no el transporte interprovincial. Y lo más grave es haber cambiado el protocolo, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos un equipo mixto para poder hacer el protocolo del transporte provincial, tanto el Ministerio de Transporte como los técnicos de nuestra agremiación, que es Cotrapo ahí. Y se estableció un protocolo, ¿no? Pero el Ministerio de Transporte de la noche a la mañana hizo dos medidas absurdas cambiando el protocolo. La primera es que cada 4 horas los pasajeros de un bus deberían desembarcar, dicen que para cambiar de aires, ¿no? Desembarcar cada 4 horas. Imagínate desembarcar en Ticlio, llegas y 4 horas en Ticlio, oye, si el pasajero está sano y se baja en Ticlio, se enferma. Y si el pasajero está enfermo y se baja, se muere. Entonces, por consiguiente, esa medida es absurda. En ningún país del mundo se ha dado eso. No sabemos cómo es que se ha podido cambiar el protocolo y establecer una medida así. Es inaplicable. Realmente nos parece absurdo. No sé cómo los técnicos pueden haber aceptado que se aplique este protocolo. Y la segunda medida absurda es el aforo, ¿no? Establecer que el aforo vayan al 50%. Por un lado, le estás diciendo que el avión se lleve a los pasajeros, y por el otro lado le estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Señores transportistas, ustedes nomás en niveles alto y muy alto van a ir al 50% de su capacidad, ¿no? Oye, pero si nosotros hemos hecho un protocolo, nos has hecho gastar, hemos invertido cerca de $3,000 para cumplir con este protocolo. Ahora me dices que yo vaya al 50%, y mientras tanto la SUTRAN, que debería fiscalizar para que los ilegales no trabajen, no puede. Primero porque le han reducido el 30% de su presupuesto. Hoy día no tiene capacidad de fiscalización. Por consiguiente, hoy día los pasajeros en esas zonas se los lleva el transporte ilegal, porque va al 100%. El pasajero jamás va a querer pagar una tarifa del doble para cubrir los costos operativos cuando hace al 50% el transporte formal, y se va en el transporte ilegal, ¿no? Al final de cuentas, el transporte provincial está entre la espada y la pared. Por un lado, los ilegales tienen su pasajero, y por otro lado, el avión ha sido preferido para el transporte de rutas largas. Como ves, esto de ahí lleva a que el transporte provincial está ejerciendo su capacidad de presión gremial contra el Ministerio de Transporte para que cambie estas medidas absurdas, ¿no? Y pueda el piso ponerse parejo. Es evidente, Luis, que hay una evasión tributaria que al final de cuentas debería considerarse como tal, y el fisco está dejando de percibir como consecuencia y producto de esa grave informalidad, que es donde debería apuntar el Estado y el gobierno y sobre todo las autoridades de turno. En ese sentido, creemos que es necesario que también las autoridades reconozcan ese tipo de acciones y vean algún tipo de solución respecto a esto, y hablar con ustedes respecto a este tema. Nosotros también queremos preguntarte acerca de la aprobación de la directiva que hace poco la SUTRAN acaba de determinar, que es la directiva número 003. Entonces, donde en el tema referido a las sanciones nos da un pequeño aclaramiento respecto a ese tema. ¿Tu opinión? Mira, esa directiva en realidad lo que hace es simplemente establecer un mecanismo de cómo se va a aplicar el decreto supremo que estableció las amnistías para determinadas infracciones, no para todas, ¿no? Este decreto supremo que emitió el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Transporte, estableció un decreto supremo donde decía todas aquellas infracciones que tengan que ver, que no tengan que ver con la seguridad, ¿no? Que no tengan que ver con la seguridad, por ejemplo, no tener extintor, ir a exceso de velocidad, no tener GPS, todas esas no van a ser amnistiadas, solo las demás, ¿no? Entonces, se ha establecido esa amnistía. Entonces, para aplicar esa amnistía, se ha emitido esta directiva, ¿no? ¿Esta directiva qué establece? Esta directiva establece qué infracciones son las que estableció el decreto supremo y cómo
cómo es que las empresas van a pedir la relación de aquellas infracciones en las cuales se pueden acoger. Tú envías por correo un pedido, ¿no? Yo soy la empresa tal, con el RUT tal, quiero cuáles son las infracciones que voy a acoger. Y en 5 días, la SUTAN te envía por correo, estas son, ¿no? Estas son, y en un formato tú las llenas, se establece, te da los montos, y tú vas, pagas, y me envías tu anexo, ¿no? Para que ellos aprueben. Y una vez que está aprobado, se da por amnistiada esas infracciones que no tienen que ver con la seguridad, ¿no? Porque si tuvieras tú, por ejemplo, exceso de velocidad, no está dentro de la amnistía. Si tiene que ver que, oye, tu bus no emitía señal de GPS, no está en la amnistía. De esa manera se ha dado. Perfecto, Luis Flores Fernández, tus palabras finales, agradecemos tenerte en el programa. Oye, Mario, más bien te agradezco, ustedes siempre haciendo una actividad de comunicación y poniendo sobre todo el tema en igualdad de condiciones para que todos puedan expresarse y establecer de manera equilibrada cuál es su punto de vista de los transportistas. Es un medio interesante, ¿no? Y que todo el mundo lo conoce como medio de transporte. Gracias, Mario. No te preocupes, Luis, sabemos que Patricia Cama Mesa te está escuchando, ya sabemos que está en línea también y habrá oportunidades de tenerla también acá en el set de televisión. Bueno, estuvo con nosotros Luis Flores Fernández, presidente de COTRAP APOIP, representando a este importante sector empresarial. Nosotros aprovechamos la oportunidad porque tenemos también otros temas. Antes de entrar con Richard Tribeños, que es un corresponsal en el Cusco, nosotros cambiamos de tema y ofrecemos, como la vez anterior o al inicio del programa, habíamos hablado de que tenemos un segmento de turismo. Este pequeño video de turismo lo hicimos antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Pero que clarifica un poco más todo el tema de turismo y ojalá que cuando se resuelve estos temas de la pandemia y de salubridad que a veces nos es ajeno, tengamos la oportunidad de conocer parte de Europa. Tenemos la visita que hicimos nosotros, este equipo periodístico, a Venecia, Italia. Tenemos las imágenes. Una de las bellezas arquitectónicas de este lugar data de hace algunos siglos. No podría precisar la fecha exacta, pero sí lo que podemos decir es una ciudad maravillosa. Venecia, uno de los lugares más reconocidos a nivel mundial, es que hoy en día nos muestra todo el paraje, todo el valor arquitectónico que tienen estas edificaciones. La verdad que asombra al mundo. Y creemos que sería importante conocer un poco más de lo que nos muestra esta importante ciudad al sur de Italia. Creo que reconocer la importancia de la edificación y la cultura, como el arte, así como también la infraestructura de este mismo lugar, la hace muy especial, visitada por todos los turistas del mundo. Todas las personas vienen a visitar Venecia. ¿Habrá un lugar en algún momento de nuestra historia o de cada uno de ustedes que sí pueda lograr este propósito como yo lo estoy logrando? Yo puedo dar fe que verdaderamente es un lugar maravilloso para conocer, para investigar un poco su arte, su cultura y su tradición. Con la cámara de Fabio Quiroz y nuestra corresponsal Gisela Fernández, Mario Sánchez, desde Venecia, Italia. Como lo habíamos anunciado, nuestro trabajo periodístico debe tener alcance y arraigo también en muchas regiones del país. Y para ello, Medio de Transporte se pone la camiseta conjuntamente con uno de los más importantes periodistas que cubren noticias allá en el Cusco y que también conoce mucho sobre el tema del sector de transporte. Estamos hablando de Richard Tribeños Guerreros, un periodista que dirige un programa televisivo y un programa radial en la ciudad del Cusco. Estamos en la línea con nuestro corresponsal en Arequipa, Richard Tribeños. Richard, un gusto tenerte en el programa. Todo el país te escucha. ¿Cómo estás? Muchas gracias y muy buenas tardes, Mario. Estamos desde el Cusco, ciudad imperial, el día de hoy viendo todo el desempeño que realizas a través de Medio de Transporte, con mucho gusto de poder contribuir. Son 15 años que venimos laborando en materia de transporte, tránsito y vialidad, y un gustazo nuevamente, Mario, ser parte de Medio de Transporte.
supimos que cuando yo estuve en la ciudad del Cusco y tuve la oportunidad de asistir a tu programa de radio, al cual nos entrevistaste, y forjamos la idea de trabajar juntos un programa que permita justamente que este sector del transporte tenga alternativas de solución y que aporte justamente a las autoridades de turno para que apliquen diferentes estrategias a fin de mitigar no solamente el tema de los accidentes, sino también ver posibilidades para que este sector se dinamice y vuelva de repente a tener los temas necesarios. Nos estamos refiriendo a un mejor servicio. ¿Tu opinión? Claro que sí. Bueno, tiene mucha razón en el contexto de que nos falta mucho. El tema de la cultura vial, el tema de la educación, enseñarle al conductor, al transportista, porque son dos términos bien parecidos pero muy distintos en el contenido, enseñarles qué obligaciones tiene, qué derechos tiene. Eso es muy importante. Estamos en un contexto, en una coyuntura muy difícil. Te comento, Mario, el Cusco viene atravesando una situación en la guerra sanitaria muy, digamos, penosa para el sector del transporte. Casi un 70% del sector se dedica al turismo y lamentablemente el turismo ha caído, no a base. En ese sentido, hay mucha gente que está desempleada, se aproxima más o menos unos 70% del sector de transporte no tiene empleo. En ese sentido, hoy estamos también a través de tu medio dando información. Hay varias leyes, como dijo el ministro de Transportes, hay un ramillete de normas que nosotros, a través de esta posibilidad de informe, tenemos que ir transmitiendo, ¿no? Dilucidando algunos puntos, ayudando al transportista al tema de la formalización y tu trabajo brillante a nivel nacional y espero realmente, Mario, no que esto se pueda difundir en todo el país. Nos falta mucha cultura, mucha información en materia de transporte para poder lograr con éxito lo que tenemos encomendados como especialistas o como comunicadores en materia de transporte, Mario. Bien, Richard, hay un alcance importante que nos gustaría que nos clarifiques cómo se está llevando el tema de la dación de la ley del auto colectivo y los reglamentos que se vienen estudiando, porque sabemos que también, si bien es cierto, en el Cusco, Ciudad Imperial, se movilizan a través justamente de estos vehículos de menor capacidad por algunas partes o algunos lados de la región del Cusco. Entonces, ¿podrías darnos algunos alcances respecto a la tendencia de esta norma? Así es. Aquí en el Cusco, te comento, Mario, tenemos un 600% de informalidad. Prácticamente hay provincias en la región del Cusco que no tienen transporte formal. El transporte informal ha ido ganando terreno, lamentablemente, por dos puntos. El sistema de transporte formal no ha podido, digamos, complementar a lo largo del tiempo, se ha vuelto un sistema de transporte eficiente, sus horarios, digamos, lejos o ajenos de la necesidad, han entrado a crear estos autos y han ido ganando terreno. Y lamentablemente, aquí tenemos que ser claros, Mario, en el Cusco tenemos una tasa de accidentalidad enorme. Los corredores donde existen estos autos colectivos, que aún no son, digamos, formales, pero tenemos ahí la ley que está en proceso, han ido cometiéndose accidentes de tránsito. En esa perspectiva, ahora que tenemos esa posibilidad, esperemos, ¿no? Se están abriendo, digamos, los caminos para que los empresarios de transporte puedan formalizarse, pero hay un gran problema, Mario, ¿no? Hay ciertas vallas que al parecer no se van a poder cumplir. Había mucha expectativa, pero en el momento hay muy pocas empresas que le llegarían a tener los requisitos para ser parte de la ley del autocolectivo. Con lo cual, esperemos que el gobierno dé alguna pauta. Ha estado, digamos, la ley en consulta, se han remitido algunos documentos, porque hay que ser claros, Mario, el contexto de Lima es muy distinto al contexto de las regiones del interior del país. No solamente Lima, sabemos que en Lima y el Callao no va a haber los autocolectivos. Y ese problema se está trasladando a las provincias. Esperemos que haya mayor decisión política de controlar, ser mucho más eficiente, porque en el momento el sistema de transporte interprovincial y regional, que es formal, lamentablemente no se fiscaliza en las regiones. Imaginamos nosotros, si llegamos al tema de los autocolectivos, con esa misma tendencia, la situación va a tener más efectos negativos que positivos. Pero somos alentadores, esperemos que esto se pueda mejorar. En el Cusco, vuelvo a repetir, hay disposición muy buena de parte de las autoridades. La Gerencia de Transporte del Gobierno Regional del Cusco está implementando espacios de capacitación para que los transportistas se adecúen a esta norma, Mario.
Me parece formidable, me parece bien que las autoridades estén trabajando con esta parte del sector urbano, porque al final de cuentas, si no hacemos esta conjunción, va a ser difícil superar este problema de la pandemia, y creemos que es importante reconocer la labor de cada uno de los sectores que está poniendo el hombro para lograr resolver este problema. Tus palabras finales, Richard. Sí, bueno, agradecerte, Mario. Es importante en esta coyuntura de la guerra sanitaria, donde el transporte en general, que mueve las ciudades, sin transporte, Mario, déjame recordarte, sin el transporte las ciudades no emergen. El transporte es sinónimo de crecimiento, no solamente social, económico. El transporte es el pilar del desarrollo económico de un país y hoy se ve gravemente afectado. Yo considero que a través de tu medio de Mirada Nacional es necesario que las autoridades del gobierno le presten atención al transporte, le presten toda la ayuda necesaria para que podamos afrontar esta grave situación, sobre todo en provincias donde la situación, imagino, Mario, es mucho peor con los indicadores que se dan a nivel nacional. Muchas gracias, Mario, estamos siempre a disposición. Vamos a estar enviando información clara, concreta, directa desde la región del Cusco para medio de transporte. Un abrazo y muy buenas tardes. Muy amable, Richard. Estuvo con nosotros Richard Tribeños Guerreros, corresponsal en el Cusco de la ciudad imperial. Nosotros creemos que es importante también reconocer el trabajo que vienen desarrollando los comunicadores sociales en esa región y en otras tantas también. Nosotros volvemos después de esta tanda comercial. Ya. Programa de coaching empresarial. Potencializa tu rol en temas de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Dirigido a personas y empresas que deseen empezar un proceso de transformación y crecimiento. Apoyándonos en herramientas de liderazgo, programación neurolingüística PNL. Ponente, Carlos Díaz, coach ontológico profesional, certificado con estándares internacionales con aval de la ICF, International Coach Federation, especializado en responsabilidad social laboral en el rubro de transporte. Comunícate con nosotros al 936-016-347. Lo único que impide ser la mejor versión de ti mismo eres tú. Antes de llegar al final de esta jornada, quiero también agradecer a Gildemaro, repuestos para autos americanos, europeos y japoneses. Ellos lo pueden ubicar en Eduardo de Javis, cuadra 2, en San Martín de Porres. Asimismo también a Cruz Express para su servicio de transporte de carga, y también a Ítalo JK, donde ellos hacen todo el servicio de desinfección. Saludos a José Nicho también, ¿no? Y a Parabrisas Autobús Glass Sac. Bueno, nosotros estamos llegando ya al final de la jornada. Nosotros queremos agradecer también a los que también hacen posible, a nuestro equipo de producción, a David Molina, Samuel Bardales, Yanina Quispe, a Diana Díaz y a Pedro, que hasta el momento también es un importante aporte para lo que nosotros estamos elaborando. Ojalá, las mil disculpas de caso de repente por el retraso que hemos tenido, pero la idea es esencial, hacer un periodismo especializado, objetivo, veraz, contundente, como se debe decir, con la verdad, porque eso es lo que pretendemos, hacer periodismo de verdad y también generar ideas, propuestas que permitan el desarrollo de este importante sector en el país, porque más aún hoy en día lo necesitamos, porque creemos conveniente que los empresarios del sector que mueven la economía del país hoy en día tengan la mejor oportunidad para lograr posicionarse en el mercado y ser actores principales del desarrollo de un país,
porque en Perú lo necesitamos, porque verdaderamente lo requerimos. Gracias a todos ellos y al público que nos ha seguido escuchando. Y bueno, la próxima semana tendremos también a Alfredo Araujo, a Johnny Pardavé también y Alberto Ricra, así como a Félix Matos, un notable empresario que ha hecho lo posible de formar una alianza estratégica en favor de Lima Este, conjuntamente con los directivos de la empresa de la Línea 50. Bueno, sin más que decirle, y Dios mediante, permitirles, hasta la próxima semana, nos vemos. Muchas gracias. Medio de Transporte, el programa vocero independiente del transporte nacional. Medio de Transporte, el programa vocero independiente del transporte nacional.